Vale. Sí, aquí no se ve, ¿eh? ¿Qué es lo que no se ve? Pues quiero presentar Carlos Agudo, que es el ponente en esta que es la 8ª charla de entorno escorial, charla en verde entorno escorial. Carlos va a hablar sobre los paisajes del escorial y la geomorfología y la geología. Y va a ser muy interesante. Carlos es geógrafo y ha escrito un libro que se llama Los países del Escorial, que ha tenido muchísimo éxito y es un libro súper interesante. Y luego, pues lo comentamos, hay una página web donde puedes ver más información sobre el libro y dónde puedes comprarlo. Otra cosa sobre Carlos, además de ser geógrafo y escorialófilo, amante del escorial, es también el dueño del kiosco La Fuente del Seminario, que es un kiosco estupendo en la Herrería. Entonces es un sitio estupendo para ir en los fines de semana, entre semana en verano, y es una auténtica maravilla. Pues nada, ya paso la palabra a Carlos Agudo para hablar de los paisajes del Escorial. Muy bien, pues buenas tardes, Michael, y buenas tardes a todas las personas que están detrás de las pantallas y los micrófonos estos. Gracias por el tiempo que vais a dedicar a esta charla, que espero que sea amena. Y gracias, Michael, y a Entorno Escorial por haberme invitado a esta charla, que espero poder aportar pues alguna visión algo distinta, porque del monasterio sobre todo se ha escrito mucho en relación a su arquitectura, a la historia, a la pintura, a los viajeros, pero no se ha escrito tanto sobre su entorno natural. Y cómo su entorno natural pues deja de ser natural a raíz de la implantación del monasterio, porque todo el paisaje, todo el territorio se ve muy afectado por el hombre, por la presencia del monasterio, y el paisaje quedó muy transformado. No sabemos cómo sería el paisaje en la actualidad si el monasterio se hubiera construido en el Tiemblo o en cualquiera de los otros sitios donde también hubo opción a que se construyera. Así que vamos a centrarnos, por tanto, en el tema y lo que vamos a hacer es bueno, arrancar ya de una cartografía. Esta es la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, donde vemos con claridad el monasterio, las dos poblaciones importantes, aunque también aparece Zarzalejo, Navalquejigo, etcétera, pero lo importante es reconocer la topografía. La topografía, tenemos una gran superficie plana, llana, que es todo el pie de monte, del cual hablaremos un poco más tarde, y en la zona noroeste todo el cordal de Abantos, que no es más que una continuación de la Sierra de Guadarrama y que es parte del sistema central. Con un apéndice que también le dedicaremos un rato a las Machotas, que escapa a la dirección estructural dominante y escapa también a la litología predominante del monte Abantos. El esquema geológico, porque me parece que es importante reconocer dónde pisamos, porque el tegumento, el suelo, la roca que compone el paisaje determina también al paisaje y determina también los usos que de esas rocas a lo largo de la historia se han hecho. De hecho, el monasterio de Escorial está construido en granito, porque cerca teníamos unas buenas canteras de granito y la roca granítica, que también se le llama berroqueña, es muy propia para hacer este tipo de construcciones. Pero si el monasterio se hubiera construido en el centro del Valle del Ebro, pues sería de ladrillo, ¿no? Porque en el Valle del Ebro lo que más se trabaja son las arcillas y los ladrillos. De hecho, la Basílica del Pilar pues está construida en ladrillo, porque los granitos más próximos habría que ir a buscarlos al Pirineo. El esquema geológico que estamos viendo en esta pantalla, vemos las distintas rocas que componen este paisaje.
Son rocas en parte antiguas, que son esta zona que está rosácea con estas crucecitas, es una plataforma con unas estructuras graníticas. El granito es una roca endógena, también se le llama plutónica, también se le llama ígnea, y se forma por el enfriamiento muy lento del magma. Y su composición pues son los cuarzos, las micas y los feldespatos, pero hay una cantidad de variedad de granitos, que hoy no vamos a entrar en esa diferenciación, que de tal forma que los geólogos ya han llegado a denominar las rocas granitoides, porque hay, en función de los porcentajes de la mineralogía que componen la roca, pues se clasifican de una u otra forma. Bien, y después tenemos esta otra zona, que es la zona que estamos viendo en amarillo, que es todo el cordal de Abantos y San Benito, que está compuesta por unas rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas muy antiguas, son más antiguas que los granitos, que han sufrido, debido a las orogenias, han sufrido grandes presiones y grandes temperaturas y se han metamorfizado. Es decir, han cambiado su estructura y su aspecto. A veces conservan la misma mineralogía y, de hecho, los neises de esta zona son neises cuyo protolito, es decir, cuya roca antigua, en general eran antiguos granitos también. Y después tenemos estas rocas que vemos aquí en color grisáceo, que son rocas muy recientes. Estas rocas son del Cuaternario. Y estas rocas, su característica es que no están cementadas. Son gravas, son arenas, son cantos y son materiales procedentes de la descomposición y la erosión de las zonas más altas. Incluso también de la descomposición y de la meteorización del propio granito. Estas rocas son cuaternarias y son las que forman estos conos de deyección, que los conos de deyección son estas formas, son unas geoformas que se construyen gracias al empuje y traslado de los materiales por los arroyos, que cuando los arroyos llegan a zonas más llanas pierden su competencia de arrastre y entonces empiezan a depositar los materiales que traían en suspensión o en arrastre, y los van depositando en las zonas planas, formando estos abanicos, estos conos que denominamos los conos de deyección. En esta zona tenemos unos conos de deyección procedentes del Cordal de Abantos, que los proporcionan el arroyo de la Torrecilla, el Avispero, el Romeral, todos estos arroyos que van hacia el Laulencia, y también los arroyos que vienen de las Machotas, el arroyo sobre todo del Carbonero. Y después, por último, tenemos otras rocas mucho más recientes, que son los fondos de valle, donde están las terrazas fluviales, que aquí en estos ríos, por ser las cabeceras de los ríos, las terrazas fluviales son muy discretas, digamos. Bien, pues ya teniendo la topografía y el conocimiento del tipo de roca, ya vamos a ir pasando a las unidades que, desde mi punto de vista, creo que se pueden identificar en este espacio escurialense. Son unidades que tienen personalidad propia, estas unidades orográficas, pero que todas están conectadas, todas tienen conexión y todas forman un todo, y este todo no se entiende sin estas partes. Así que iremos viendo la zona de Cuelgamuros, el Cordal de Abantos, el Piedemonte Serrano, las Machotas, el Bosque de la Herrería y San Benito. Y lo que vamos a hacer es ir primero localizándolas en el mapa. Aquí está Cuelgamuros, que es el Valle de los Caídos, conocido como el Valle de los Caídos, que es una finca que está muy protegida porque físicamente tiene una valla que la protege, cuyo acceso solamente se permite por la puerta principal, previo pago o previo permiso. Por lo tanto, es una zona
que no sufre la presión antrópica del turismo o de los excursionistas como el resto de la sierra circundante al Escorial o el resto de la sierra de Guadarrama, que uno de los problemas de la sierra de Guadarrama es su proximidad a Madrid y, por tanto, la presión antrópica que cada fin de semana, incluso entre semana, sufre la sierra. Pues bien, esta zona, esta finca de Cuelgamuros, está protegida y, por lo tanto, constituye un lugar, un ecosistema privilegiado para la flora y para la fauna. Además de toda la intervención que se hizo con la cruz, con la basílica y demás que ahora veremos. Geológicamente estamos en esta zona, también señalada, y vemos que está dividida en dos y la divisoria entre los granitos y los neises sigue prácticamente la carretera de acceso desde la M600 a la Basílica. Esta carretera hace un poco de divisoria también entre las dos litologías, la granítica y los neises. Vamos a ver cómo los paisajes y las geoformas que vemos en cada una de las litologías son distintas y las podemos distinguir. Estos son los granitos que están constituyendo el montículo, el cerro de la Nava, que es precisamente el cerro que está soportando la cruz. Este cerro se utilizó como peana para la Gran Cruz. En este cerro lo que estamos viendo son unas formas muy características de los granitos, que son formas redondeadas, y aquí estamos viendo otra de las formas muy, muy características del granito, que son las piedras caballeras. Las piedras caballeras tienden a ser formas redondeadas porque el granito, a pesar de su dureza, tiene una debilidad, y es que la composición mineralógica que tiene distintos índices de dilatación. Entonces, el granito sufre mucho con los cambios bruscos de temperatura, porque cada mineral se dilata de forma distinta y llegan a desajustarse los granos, que en realidad no son granos lo que forma el granito, lo que forma el granito son los cristales de los distintos minerales. De tal forma que ese desajuste en las aristas y en la parte exterior del granito hace que se vaya erosionando, que se vaya meteorizando, que se vaya convirtiendo en arena, y de la estructura interna cúbica que tienen los granitos pasan a ser unas formas más redondeadas. Pensar que las formas redondeadas en otras rocas solamente se producen a consecuencia de la erosión, ya sea química, como ocurre en las calizas, o ya sea una erosión física por el arrastre de los ríos. Esta es otra de las zonas del Valle de Cuelgamuros donde se encuentra el altar mayor de lo que es el Vía Crucis. También está constituido en una peana granítica espectacular. Al fondo estamos viendo también otra masa granítica importantísima, que es la Pedriza de Manzanares, y todo el cordal de cabezas de hierro, la cuerda larga, que está constituida en los neises. Sin embargo, en la otra zona, en la zona sur del Valle de los Caídos, tenemos el cordal de Abantos. El pico de Abantos está en esa zona y está constituida por los neises, que son rocas más deleznables, que fracturan con más facilidad y son las que están provocando estas grandes pedreras. Las mayores pedreras o canchales que tenemos en esta zona pertenecen al Valle de los Caídos, a Cuelgamuros, en sus laderas nortes, que son las laderas que están más afectadas por los cambios climáticos. Las pedreras se forman debido a la gelifracción, es decir, debido a la fracturación de las rocas por las bajas temperaturas y también por la acción del hielo. Cuando entra en las grietas, el hielo aumenta de volumen respecto a su estado líquido, el agua, y hace también de cuña y va fracturando las rocas,
Y estas pedreras que estamos viendo corresponden a épocas pasadas, posiblemente del Pleistoceno, de épocas más frías. Buena parte de estas pedreras ya están colonizadas por el bosque y por otro tipo de vegetación de sotobosque. Son pedreras inmensas, esto es una foto aérea, muy características, y como vamos viendo, las pedreras se están fosilizando gracias a la influencia de la vegetación que las va colonizando. Aquí tenemos un detalle más concreto, ahí se ve la cruz y la entrada a la basílica, y esta es una pedrera que desciende del propio pico de Abantos hacia el interior de Cuelgamuros. La utilidad que ha tenido esta finca desde siempre ha sido una utilidad más de maderera que de caza. Ya sabéis que alrededor del monasterio, pues todas las fincas fundamentalmente hacían la función de cazadero real, y esta, sin embargo, también hacía la función de cazadero, pero sobre todo era la función de obtención de madera. Por otra parte, como es la finca más recóndita, por ejemplo, el padre Sigüenza pues habla muy poco de esa finca, posiblemente pues no llegara a visitarla. Pero en uno de los capítulos del monasterio, el prior, en 1634, propuso a los monjes capitulares que el pinar de Cuelgamuros habían pegado fuego por 5 partes y no se había podido averiguar quién los había hecho, y que los pinos que se quemaron se perderían si no se cortaban luego para madera. Es decir, que hubo una expedición, digamos, de monjes y personal de servicio a explotar, a arrancar y cortar los pinos quemados. Otro de los usos que Cuelgamuros ofreció fue los pozos de nieve. Este es uno de los 2 pozos de nieve que se construyeron en la época de Felipe II. La nieve constituyó en aquel momento un servicio de lujo para conservación de alimentos y gente pudiente, porque el costo era alto, y hay otros pozos más recientes que construyeron los propios monjes debido al negocio que esto suponía. Este se reconstruyó recientemente y se estuvo utilizando hasta 1983. Es lamentable un poco el estado como está, porque incluso en el tejado está creciendo un pino, que este pino pues con sus raíces llegará a destruir todo. En fin, el asunto del cuidado del medio ambiente no solamente depende de las personas que vamos a la naturaleza, sino también de la propia administración. Aquí estamos viendo una fotografía antigua anterior a la construcción de la Basílica del Valle de los Caídos. Lo que estamos viendo aquí detrás es la Nava, y este es el Cerro de la Nava. Sobre este cerro, esto es lo que sirve de peana para la construcción de la cruz, como veremos. Esta nava es una nava magnífica. Una nava es una zona deprimida, una zona que recoge las humedades y las aguas del contorno. Suelen ser zonas encharcadas y suelen ser unas zonas muy utilizadas por el ganado. La nava es, por tanto, una zona plana, y es un topónimo o es un nombre geomorfológico que se usa mucho en la toponimia de muchos pueblos. Aquí cerca tenemos Navalquejigo, las Navas del Marqués, en fin, un montón de pueblos. Esta nava se utilizó precisamente para hacer el monasterio. Esta es la cruz en su momento de construcción sobre la masa granítica, que no es más que un resalte relicto, que es una reliquia, es un resto de toda la masa granítica que ocupaba Cuelgamuros, y esto quedó como resalte. Sobre este resalte se construyó la gran cruz que conocemos, y la nava que estaba en esta zona y está en esta zona quedó ocupada por el monasterio. La zona de Cuelgamuros, en su momento de la construcción de la basílica en los años 40 y tantos,
estaba despoblada de vegetación, o por lo menos de arbolado. Aquí vemos cómo estaban las laderas, ya se ven las trazas de la repoblación forestal, y fue para la construcción del monasterio cuando se hizo la repoblación, y se ha conseguido una repoblación magnífica con un valor ecológico tremendo, porque se repobló con pinos, fundamentalmente el pino propio de aquí de la sierra, que es el silvestre o el de Balsaín. También hay mucho pino insigne, bueno, ahora me vendrá, es el pináster, y también hay algún pino negral. Son los 3 pinos que están dominando aquí en la zona escurialense. Pero es que además también se plantaron una serie de rodales con hayas, y veis aquí todo el espesor del bosque de Cuelgamuros es magnífico, aquí la jarosa. Y vemos también que esto se distingue mucho mejor en otoño, los rodales que hay de hayas en la parte del boquerón, y unos grandes rodales de álamos que dan tonalidades muy variadas, sobre todo en otoño. Y antes que decíamos que no solamente es la administración quien se tiene que ocupar de la protección del medio ambiente, sino también el uso cotidiano de las personas que vamos al monte. Aquí, lamentablemente, este es el refugio de la Naranjera, es un refugio que en principio era muy sólido y está muy bien construido, y sin embargo el vandalismo pues lo ha dejado como está, totalmente inutilizado, porque alguien ha aprovechado las tejas y las ventanas. Bien, otra de las unidades que tenemos en esta zona es precisamente la del Cordal y las crestas de Abantos. Esta zona que estamos viendo aquí cercada va desde la cresta de Abantos hasta la Cruz Verde, desde la entrada del Valle de los Caídos, y por el oeste y por el este va siguiendo prácticamente la línea de la M600, cruza por el casco urbano de San Lorenzo a subir otra vez a la Cruz Verde. Esta zona, por lo tanto, su característica es monoclinal, porque va todo, una inclinación toda en el mismo sentido, y su geología está constituida principalmente, y yo diría que casi únicamente, por los neises, que son ortoneises. Tiene alguna franja de carbonatos cálcicos, que son otras rocas metamórficas, que son muy difíciles de determinar. Yo al final pude conseguirlo, esto lo estudié en el mapa geológico, fui varias veces a verlas y no era capaz, y al final tuve que subir con ácido clorhídrico para ir haciendo pruebas, y el ácido clorhídrico reacciona con los carbonatos y se produce una efervescencia, y así es como me pude fijar que ahí es donde estaban las rocas carbonatadas. Y en la parte baja están las cabeceras de los conos de deyección, de los cuales ya hemos hablado. El paisaje de esta ladera es un bosque semiurbano. Aquí vemos uno de los neises blanquecinos. Esto sería un leuconeis. Los leuconeises son rocas metamórficas procedentes de rocas blancas, de rocas claras, que generalmente serían las aplitas. Y en los neises lo que están dando son unos paisajes muy acastillados, unos paisajes muy aristados, unos paisajes muy astillados, con muchas aristas, con mucha fractura. El neis, que también se le llama roca centenera, pues es una roca menos utilizada en construcción, sobre todo en buenas construcciones, en construcciones de categoría. Sin embargo, sí que se utilizan para tapiales. Parte de la cerca histórica está construida en neis, cuando la cerca pasa por zonas neísicas, y parte está construida en granito cuando la cerca pasa por las zonas graníticas. Los neises también son alimentadores de grandes pedreras. Toda la ladera de Abantos tiene abundantes pedreras, pero muchas de ellas están fosilizadas por la vegetación.
Aquí vemos el portacho, la cresta del portacho, como está alimentando. Perdona, Carlos, de interrumpir. ¿Podemos todos apagar los micrófonos? Se oye una persona en el micrófono. Pues por favor, quitáis los micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Vale, bien, pues seguimos. Estaba diciendo que los gneisses proporcionan estos relieves aristados que cuando forman taludes importantes son los que alimentan las pedreras que están compuestas justo de grandes bloques del mismo material procedente de la fuente, ¿no? De la parte de arriba. Aquí vemos el cordal que separa Cuelgamuros, aquí a la izquierda, de La Solana. La Solana es parte de la ladera de Abantos, que es la zona que se quemó y que toda esta zona, que era bosque de pino, pues quedó arrasada y ahora está creciendo el matorral, sobre todo los escobones, las penistas, formando una landa muy espesa, muy espectacular, que ha vuelto a dar cobijo a la fauna. Pero tardaremos todavía unos años, muchos años, en ver otra vez el bosque tal como lo hemos conocido. Yo espero que si cada vez tenemos más sensibilidad por el medio natural y la administración se ocupa, pues que haya repoblaciones con vegetación autóctona y que se hagan vegetaciones sin meter maquinaria pesada, que ya está demostrado que la maquinaria pesada produce grandes estragos en las laderas. Y después que cuando la administración venga a hacer limpieza, pues no se cargue los pies que justo Entorno Escorial ya lleva poniendo varios años con todos los permisos y que después vienen empresas subcontratadas a hacer la limpieza y arrasan con los pies plantados. Bien, esto es un ejemplo más de la crestería que forma Abantos, que continúa hacia la Cruz Verde y hacia San Benito. Hay un elemento muy característico en la ladera ya no del pie de Abantos, sino al pie de Risco Alto, que es la torrecilla. La torrecilla es este fenómeno, que es un fenómeno de erosión diferencial. Aquí se ha producido, por lo que sea, por dureza de la roca o por una mayor resistencia, ha resistido a toda la erosión de la masa rocosa que venía por encima y ha quedado este resalte como un lugar que podría ser ya calificado como lugar de interés geomorfológico. Los lugares de interés geomorfológico son aquellos lugares concretos muy puntuales del territorio que nos dan información de la evolución geomorfológica o de la utilidad que la sociedad o que la cultura le ha dado a ese lugar. Esta es la torrecilla vista desde arriba, con toda la llanura del pie de monte que veremos ahora. Es un lugar espectacular para subir, aunque es muy duro de caminar por allí porque no hay sendas. Otra característica de la ladera de Abantos son los depósitos de ladera. Estos depósitos de ladera se ven con mucha facilidad en los taludes de las carreteras o también en las cimentaciones de las nuevas casas que se van haciendo, donde aparecen esta masa de un depósito con una argamasa ya terrígena y donde aparecen también los cantos y gravas de la ladera. Otra utilidad que ha tenido la ladera de Abantos es en la finca de La Solana, muy cerca de las gasolineras, a la izquierda yendo a Guadarrama por la M600. Aquí había un filón muy importante, un filón de varios metros de espesor, que se explotó a nivel de mina o a nivel de cantera para sacar canto de cuarzo para las carreteras y para las vías de tren. Es también otro lugar que podría ser ya calificado como lugar de interés
geomorfológico, que en este caso no nos explicaría la evolución geomorfológica del lugar, pero sí nos explicaría una utilidad cultural de la intervención del hombre en esta área para la explotación de la naturaleza. Los arroyos que van descendiendo por la ladera de Abantos tienen un carácter torrencial, es decir, que van formando valles muy encajados, valles en V, que siguen haciendo su trabajo de transporte, y aquí vemos cantos rodados en el cauce de estos arroyos. Otra de las características de estos arroyos es que son estacionales, están funcionando durante el invierno y la primavera, y después empiezan a funcionar con las primeras lluvias de otoño, y el resto del año hay un estío muy marcado y aparecen secos. Hay lo de la forma de valle, aquí se ve muy bien en el arroyo del Infante, la ladera que bajan en V por ambos lados, aquí está represado. Esto es un paraje semiurbano en el barrio de Abantos, y esta es una presa que construyó Villanueva para abastecer de agua a la casita del Infante, que está en línea recta hacia abajo, cruzada la carretera. Es un paisaje precioso, además un paisaje muy cambiante, desde venir en verano y escuchar la chicharra a tener estampas como esta de invernales preciosas. La ladera de Abantos ha cambiado tanto que donde está la cruz de Rubens, que es esta, que no es la que se ve desde el pueblo, la blanca, ni es la que está en Abantos, es otra que está cerca del puerto de Malagón, es donde parece ser que Rubens subió con Velázquez y desde allí pintó un cuadro del monasterio. Si ahora viniera Rubens o viniera cualquier otro pintor a hacer una copia de ese paisaje, no lo podría hacer, porque desde esta cruz ya no se ve el monasterio, no se ve absolutamente nada. Bueno, lo que se ve son los pinos que han crecido después de la repoblación forestal que se hizo por la Escuela de Montes entre los años 1864 y 1914, que como todos saben, pues la Escuela de Montes estuvo instalada aquí, y sería una cosa muy interesante poder recuperar la Escuela de Montes para que volviera a San Lorenzo del Escorial. Por lo menos tendría un campo de maniobras importante para hacer prácticas, y no que ahora está en el centro de la ciudad universitaria. O si eso es difícil de conseguir, que por lo menos fácil no sería, pero por lo menos que alguien se ocupará de montar una FP, una formación profesional dedicada a lo forestal. Bien, estos son los cambios que han habido a raíz del monasterio. Esto es donde termina el cordal de Abantos, donde está la caseta del telégrafo, o del teléfono, está ahí, que ahora no está. Y esto es Pataseca, que es donde está el retén de los forestales. Y esto es la presa de Villanueva, que se construyó cuando, en el siglo XVIII, cuando los Borbones decidieron urbanizar los alrededores del monasterio, creando el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, y entonces hizo falta hacer una presa nueva. Aquí vemos los machones antiguos de la presa que se construyó en época del monasterio. Esto es de la época de Felipe II, del siglo XVI. Villanueva construyó esta nueva, después Licona en el siglo XX la represó, y después esta es la parte que se represó, esta es la de Villanueva, los machones ya no se ven desde aquí, y más abajo, 170 metros más abajo, se construyó un dique nuevo, que es la presa que hoy conocemos del Romeral, que nunca se llena porque la calidad de retención no es muy válida. Pero sobre todo nos tenemos que fijar cómo el paisaje ha cambiado de forma espectacular, ¿no? Quiero decir que la intervención del hombre en la naturaleza no siempre es negativa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer
bien y en favor de la naturaleza. Esta es otra vista desde el colegio, como se ve toda la ladera de Abantos y el valle del Romeral totalmente pelados, y una foto actual con todo el desarrollo urbanístico mordiendo la ladera de Abantos y sobre todo el magnífico bosque que hoy podemos disfrutar gracias a la Escuela de Montes que estuvo aquí. Uno de los problemas que está teniendo la ladera de Abantos es que es un bosque semiurbano y además se está sufriendo mucho la presión antrópica y afortunadamente ahora ya han cortado las pistas, pero ahora el problema está con las bicicletas y las motos que todavía se siguen metiendo, y lo que se está produciendo es una erosión tan grande en algunos lugares, sobre todo cuando bajan las bicis a toda velocidad, que están dejando en algunas zonas raíces al aire libre. Otro problema de Abantos es la proximidad a la zona urbana, por lo tanto la presión es tremenda y por lo tanto el peligro de incendio es importante, porque no todos los barrios que están conectando con el bosque tienen el perímetro de seguridad que en principio sería obligatorio. Y otro problema que tiene son los escolítidos. Se han metido los escolítidos de forma exagerada en el pinar y sobre todo están afectando a los pinos pinaster. Los pinos de Balsaín o los pinos silvestres que están en la zona alta están mucho más saludables, mucho más crecidos y se mantienen mejor, y además se reproducen de forma natural, mientras que estos tienen muy pocos pimpollos naturales. Bueno, pues hay otra faceta importante de Abantos son las vistas que desde arriba tenemos. Y aquí vemos urbanizaciones que se hicieron por los años 60, donde hay, pues hombre, ya hay una invasión de casas, pero aun cuando hay una invasión de casas, hay un respeto al entorno. Entonces hay zonas comunales deportivas y recreativas y también hay zonas de bosque que nada tienen que ver con las construcciones de última hora que se han hecho, donde hay calles que a veces no hay ni alcorques para las calles. Esta es la diferencia de cómo el negocio inmobiliario está siendo pues, muy perjudicial para el medio ambiente. Bien, otra unidad orográfica que tenemos es el pie de Monte Serrano. El pie de Monte Serrano va pues, desde la M600 y parte de los pueblos del Escorial y San Lorenzo de Escorial hacia el este. Y ahí tenemos toda esa llanura. Si vemos aquí las curvas de nivel están muy pegadas por el gran desnivel que hay en la sierra de Abantos, y sin embargo aquí las curvas de nivel están muy separadas porque hay un desnivel mínimo. Este desnivel produce varios fenómenos que iremos descubriendo poco a poco. Pero aquí tenemos una llanura, es una llanura que constituye el primer escalón de falla entre la cuenca del Tajo hacia el sureste, donde se depositan las arcosas, que son los elementos, las rocas terrígenas que vienen de la erosión de la sierra, y mientras que en esta plataforma forma otro escalón de falla que va desde la falla de Torrelodones hasta la falla del Escorial, formando un escalón intermedio entre la fosa tectónica del Tajo y la sierra. Los materiales o la litología que sustenta esta gran plataforma son fundamentalmente los granitos, que van desde el contacto con los granitos con los neises de la sierra hasta el contacto de las arcosas de la depresión del Tajo en la falla de Torrelodones. Bueno, y aquí lo que estamos viendo también son los depósitos de los depósitos cuaternarios, de los conos de deyección y de los fondos de valle y terrazas fluviales, que veremos alguna fotografía inmediatamente. Esta es la
la plataforma que vemos, que contemplamos a nuestros pies cuando subimos a Abantos, cuando subimos a las Machotas, con unas vistas espectaculares también hacia la sierra y hacia la Pedriza, ¿sí? Y tiene muy poca pendiente, y esta poca pendiente hace que sea una zona muy mal drenada, como veremos que eso produce. Aquí estamos viendo, ya fuera de nuestro ámbito escurialense, en la M600, cuando vamos de Valdemorillo hacia Villanueva de la Cañada, la carretera da un tajo produciendo un talud, en cuyo talud vemos las capas mesozoicas, las capas del secundario, que son las capas que cubrían toda la sierra, pero que en el levantamiento de la orogenia alpina, esas capas se elevaron, se plegaron, se fracturaron y después se erosionaron y se fueron a colmatar las cuencas del Duero al norte y del Tajo al sur. Y aquí tenemos este retazo que nos da idea clara, es otro lugar de interés geomorfológico porque nos está dando a conocer y nos da información de que toda la zona serrana estaba cubierta por estos materiales mesozoicos de la era secundaria, que son deposiciones marinas, y que hacia el sur están enterradas por las arcosas que proceden de la erosión de la sierra. Bueno, esto ya digo, es un lugar muy interesante para visitar, aunque está fuera ya del ámbito escurialense. En esta gran plataforma granítica del Piedemonte se encuentran algunos resaltes rocosos como este, que es otro resalte rocoso histórico. Incluso se cree o está estudiado ya que esto sería un altar betón. Este es el Canto de Castrejón. Y el Canto de Castrejón es otra entidad preciosa donde hay varias inscripciones de la época de Felipe IV, de Carlos III y de Isabel II. Parece ser que Carlos IV fue, cuando era infante, dio aquí, en este lugar, el primer arcabuzazo. Desde este mirador, desde el Canto de Castrejón y hacia el oeste, hacia el noroeste, tenemos esta panorámica que no es tan habitual para los que vivimos en San Lorenzo, que siempre miramos hacia Madrid, hacia abajo. Bueno, pues hacia arriba tenemos un panorama extraordinario de todas las siluetas de los cordales, pero en primer plano tenemos un plano horizontal que va cubriendo todas las copas de las encinas y más adelante las fresnedas para llegar al fondo del pinar. Es una visión muy espectacular y aquí vemos estas formas que son las que forman los conos de deyección que ponen en contacto la verticalidad de la sierra con la horizontalidad del Piedemonte. El paisaje del Piedemonte es un paisaje tranquilo, es un paisaje apacible, es un paisaje fundamentalmente ganadero, con grandes dehesas de fresnos, unas grandes fresnedas, y cuanto más hacia el sur y hacia el este vamos sustituyendo, o se va sustituyendo las fresnos por las encinas. Son suelos muy pobres y por tanto la utilidad que tiene es para el bosque, para fresnedad y para la ganadería, para pasto, porque este suelo no permite la agricultura, o sería una agricultura muy, muy pobre. En esta zona del Piedemonte sigue pasando la cerca histórica. Aquí en este puente es el puente de Zarzalón o también el de los Buzones, que es un puente que no es un puente carretero, es decir, por aquí no cabe un carro, ni solamente cabe una persona o podría caber una caballería. Y es un puente que forma parte de la cerca histórica de Felipe II, que es esta, y este puente está sobre el río Aulencia, que recoge todas las aguas de lo que el padre Vicuña llamó circo escurialense, y está justo antes de entrar en el embalse de Valmayor. A unos metros de aquí ya se ve el río Aulencia, se ve represado por Valmayor.
Y este es otro panorama del pie de monte, que como decía antes, es una superficie muy plana, que por su propia inclinación y porque los granitos son rocas impermeables, se produce una ausencia de escorrentía y entonces que en muchas ocasiones se producen acumulación de agua formando humedales. Estas son las lagunas de Castrejón de la primavera pasada, que estaban espléndidas debido a las grandes lluvias y sobre todo a la gran nevada de la Filomena, que este año nos va a hacer, este año vamos a la contra, este año todavía no ha llovido de forma sustancial este mes de diciembre. Aquí tenemos estas lagunas, que son las lagunas, no son muy grandes, pero alojan ya a una fauna muy interesante. Y en esta zona, pues vemos que los valles, en lugar de ser encajonados y en V como eran en la ladera, aquí los valles son en cuna, son amplios, son meandriformes y es donde se depositan los fondos de valle y las terrazas. Aquí tenemos una terraza muy bonita que está en las proximidades de la ermita de la Virgen de la Herrería, la patrona de la villa. Bien, pues otra unidad geomorfológica son las machotas. Las machotas constituyen, yo diría que es como un apéndice de la sierra, porque además su estructura, la orientación estructural es justamente perpendicular a la estructura general de la sierra, a la estructura que sigue el cordal de Abantos, que es sur, oeste, noreste. Pues bien, las machotas tienen una orientación estructural que va de noroeste a sureste. Y además, no solamente constituyen un apéndice muy diferenciado por su estructura, sino que además está muy diferenciado por su composición litológica, que son los granitos. Y estos granitos van a dar unos paisajes espectaculares que veremos ahora. Solamente en la parte de la Cruz Verde aparecen todavía los neises, porque la falla, que es esta gran falla que viene por aquí enterrada, la falla por los depósitos cuaternarios, arranca de la Cruz Verde. Sin embargo, esa falla no es la que separa los materiales neísicos de los graníticos. Ahora veremos dónde está el contacto, que es un contacto bastante nítido. Bueno, estos son las machotas en un día de invierno anticiclónico, donde las nieblas se posan a sus pies. Y estas son las machotas, y esta foto la pongo para diferenciar dónde está el contacto entre los granitos de las machotas, el Pico del Fraile y los Tres Ermitaños, de los neises que ya corresponden a todo el cordal de Abantos y San Benito. En esta fotografía, de lejos, pues no se aprecia la diferencia de litología, la diferencia de rocas, pero cuando uno anda por aquí, va viendo que esta ladera está regularizada y a partir de esta inflexión empiezan los bolos y las formas típicamente graníticas de los berrocales. El granito de las machotas es un granito muy potente, muy macizo, muy puro, muy limpio, muy sano, y aquí estamos viendo la cantera que hay al lado de Peralejo, y esta cantera nos permite ver las entrañas de las machotas, ¿no? Están sacando bloques tremendos, bloques del tamaño de una excavadora, que después hace falta un camión para cada bloque. Es una explotación muy digna. Otra de las características litológicas de esta zona, no solamente en las machotas, sino también en los neises, es que aparecen filones. Estas rocas son rocas filonianas, son rocas que tienen una composición mineralógica diferente a la roca madre y que han aprovechado fallas o diaclasas. Cuando esas diaclasas son suficientemente profundas y llegan al magma, el magma aprovecha esos planos para ser rellenados y salir al exterior, formando estos diques, que también les llaman tapiales. Algunas
personas, y son rocas filonianas, son filones. Y otra cosa que aparece también en los granitos, y solamente en los granitos, son los senolitos. Estos senolitos son restos de rocas que cubrían el granito. A ver si soy capaz de explicarme. El granito está debajo, está incandescente, va enfriando, va empujando hacia arriba, y la roca envolvente de arriba, en el contacto, lo que hace es desprender algunos fragmentos que el granito asume, y son estos fragmentos que no son propiamente del granito, sino que son fragmentos de la roca envolvente que había arriba y que en el empuje del granito hacia arriba los ha absorbido. Estos senolitos, los canteros le llaman gabarros, y no les gusta a los canteros hacer piezas donde aparezcan gabarros. De hecho, en el monasterio yo todavía no he visto ningún gabarro, ni en los paramentos, ni en el interior, ni en el exterior. Y sin embargo, en el pueblo, en las aceras, sí que se ven gabarros. ¿Por qué? Porque ya son granitos o que los canteros no tuvieron tanto cuidado, porque tampoco merece la pena para una acera, da igual que aparezcan los senolitos. Bien, y otras formaciones muy típicas, características del granito, son los pilancones. Tenemos una colección de pilancones en las machotas, muy característicos, y son esta especie de bañeras que se forman por la humectación y por la sequedad del agua de lluvia, que se va encharcando, se va desecando, y en ese proceso de humectación y secación el granito se va descomponiendo y forma estas bañeras que se llaman pilancones y que son exclusivos de los granitos. En la Pedriza de Manzanares hay colecciones de pilancones espectaculares, pero estos también son muy bonitos y están muy marcados, y además ya tienen un tamaño pues métrico. Esta Rita, la nuestra, la pobre ya falleció, da el elemento métrico para ver la profundidad y la dimensión de estos pilancones. Y otra característica típica de los berrocales son las piedras caballeras. Quizá una de las más características es esta, que todo el mundo conoce, que es la peña del Fraile, el pico del Fraile. Pero hay otras también muy características, como es esta, que le llaman la piedra del Badajo, que está en las proximidades también de la peña del Fraile. Estos son las piedras caballeras. E insisto en lo que decía antes, se han ido redondeando por la erosión in situ. Estas piedras no han sufrido roce físico de arrastre, están in situ, el granito redondea in situ. Y otro fenómeno que se produce tanto en las machotas como en la ladera de Abanto es los peak crack. Esto es un fenómeno periglaciar que en momentos en que la atmósfera está a menos de 0 grados, está por debajo de 0, el agua que está debajo en superficie se congela y forma columnitas, forma agujas que son capaces de levantar fragmentos pequeños del suelo, y que cuando la atmósfera sube de temperatura y se pone por encima de 0 grados, el hielo se funde y las piedrecitas caen en la vertical, por lo tanto caen unos centímetros o unos milímetros más abajo, produciendo una reptación. Esto es fácil de ver en invierno, y solamente en invierno y no todos los días. Aquí se ven una foto tomada, aquí el elemento métrico es 1 euro, pues veis que estas columnas pues llegan a tener hasta 4 o 5 centímetros de longitud, de altura, y que son capaces de levantar pequeñas piedrecitas que después caen ladera abajo, produciendo una reptación, y eso es un fenómeno periglaciar. Bien, otro lugar importante y muy característico es el bosque de la Herrería, porque sobre todo, así como en otras áreas nos hemos fijado mucho en las rocas, en el bosque de la Herrería nos fijaremos sobre todo en su carácter forestal. Es un bosque que se construye o que crece sobre el granito,
Es el bosque que está pegado al monasterio y fundamentalmente son granitos. No obstante, esta parte de estos granitos están cubiertos por los conos de deyección, que vienen sobre todo de la ladera de Abantos por el norte del río Aulencia y del sur desde las Machotas, el arroyo del Carbonel, que nace en el collado de Entre Cabezas, que tiene sus aportes y que cubre parte de la herrería. Y solamente en la zona del Batán es donde siguen apareciendo los neises. En la herrería, históricamente, se ha utilizado fundamentalmente como caza, como cazadero, como explotación de carbón, sobre todo, y también como explotación de cantería. Y quedan algunos restos de las antiguas cuñeras que utilizaban los canteros para cortar la piedra. Y esto es lo que los paisanos le llaman, yo también les llamo, las piedras mordidas, porque parece que un gigante ha metido ahí una dentellada para aprovechar la piedra. Esto ahora, por supuesto, ya está prohibido, no se puede utilizar la herrería como cantera. Y en la herrería pues tenemos también estos resaltes rocosos. Esta es la silla de Felipe II, que todos visitamos, y todos también como un resalte rocoso, como un gran berrocal con estas formas redondeadas. Y aquí vemos la parte más baja de la herrería, la característica, que está ocupada por un magnífico bosque de robles, de Quercus pyrenaica. También se encuentran algunos fresnos y, sobre todo en los arroyos, se encuentran también los árboles de ribera, algún álamo, pero sobre todo los sauces. Y lo curioso de estas plataformas, igual que ocurría en el Piedemonte, es que aparecen restos, no son restos, sino son granitos que son continuación de lo que hay en el subsuelo. Y lo que estamos pisando aquí son los depósitos que vienen o del cono de eyección o depósitos de la propia descomposición de los granitos. Insisto en la descomposición de los granitos, que se llama meteorización y que produce estas arenas tan características de estos territorios. Esto que estamos viendo aquí es una vista de las Machotas, vista y todo el bosque de la herrería, visto desde el cimborrio del monasterio. Y lo que estamos viendo aquí, lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, es el cono de deyección que aparece de este arroyo, el Carbonel, que nace en el collado de Entre Cabezas y que cuando llega a la zona plana empieza a depositar todos los materiales rocosos que ha arrancado de las partes altas, los deposita aquí. ¿Qué ocurre? Que este cono de eyección está ya fosilizado y no se aprecia si no estás instruido o alguien lo explica, pero aquí se ve mejor, ya se atisba. Así es. Y esos son los conos de deyección. Y la riqueza, como decía, del bosque de la herrería es sobre todo el Quercus pyrenaica, pero debido a la intervención del hombre y sobre todo a la presencia del monasterio, pues alrededor del kiosco tenemos ya localizados 30 y tantas especies distintas de árboles. Casi todos son alóctonos, es decir, traídos de fuera, y algunos son traídos de América, como son las secuoyas o como son los pinos sabiñana, y hay un haya también, hay encinas, y aquí lo que estamos viendo es una línea de tilos, que son los tilos que están en la finca del Castañar, también de repoblación. Los colores de la herrería en otoño son fantásticos. Esto es la plaza de la Fuente en la finca del Castañar, y este es uno de los tilos que está catalogado por la Comunidad de Madrid como árbol singular, que le llaman el tilo de la mano, porque tiene 5 ramas que aparecen como si fuera una mano, con los 5 dedos, que son las 5 ramas que salen.
Y tenemos, como vemos, pues aquí una secuoya con un porte magnífico. Estas son las wellingtonas, porque las trajo, dicen, a España el duque de Wellington, y son árboles que tienen del orden hasta casi de 5 metros de diámetro. Son ejemplares magníficos. Y otra de las características del bosque de la Herrería, menos conocida, porque está en los lugares más recónditos y en los lugares más húmedos, son los musgos, que producen unos bosques mágicos, estupendos. Y sí, también habría que decir, y esto me lo recuerda, que es la hoja de un arce, y es que hay en la Herrería también muchos ejemplares, muchos individuos de arces de Montpellier, que no llegan a formar bosque, pero sí que son dignos de mención. De hecho, en la silla de Felipe II hay un arce de Montpellier que está también calificado por la Comunidad de Madrid como un árbol singular. Esta es la hoja del arce. No es el arce de Montpellier, este es el arce real o falso plátano. Y ya por fin, y para ir terminando, porque creo que ya va siendo la hora, pues llegamos al pico, a otra unidad que ya escapa a la división administrativa de Escurialense, es el pico de San Benito. Lo que ocurre es que el pico de San Benito es un... Aquí, me ha fallado aquí, y esta mañana lo he estado viendo, el mapa topográfico y el mapa geológico. No sé por qué. Bueno, el pico San Benito es está muy ligado a San Lorenzo del Escorial porque visualmente desde uno se ve, aprecia el otro. Y porque además, bueno, geológicamente tiene la misma composición que todo el cordal de Abantos, son neises, y lo característico de este pino, de este pico, es que está unido afectivamente, como decía, a San Lorenzo del Escorial, porque el día 15 de agosto de todos los años se celebran las cumbres escurialenses y el pico cambia por completo y cambia la soledad y la intimidad por el colorido de todos los senderistas que hacen las cumbres. Y por aquí es donde se pone nuestra amiga, que no sé si estará por ahí, Encarna, en el control, porque hay uno de los controles de las rutas escurialenses. Bueno, y aquí terminaríamos la charla para daros las gracias y, bueno, y comprender que estamos en un paraje de muchísima calidad ecológica, de una belleza muy importante y sobre todo es un paraje donde se conjuga la naturaleza y la cultura, la naturaleza y la historia, y que una no se entiende sin la otra, y que a todos nosotros nos corresponde cuidarlo, protegerlo y exigir que no se hagan más barbaridades de las que ya se han hecho. Y con esto me refiero, que no lo he comentado, cuando he puesto una foto de la llanura, imagínense esa llanura cruzada por una autovía, la M60, como buena parte de la administración quiere hacerlo. Así que muchas gracias y espero que haya sido de vuestro agrado. Pues muchas gracias a ti, Carlos, ha sido magnífico. Yo lo he pasado bomba, yo he disfrutado cada minuto y he aprendido muchísimo. Aprendí mucho con el libro y con esto más todavía, porque es para las personas, yo creo que queremos la zona escurialense, pues aprender y entender es muy importante. Tenemos como 10-15 minutos para unas preguntas, si pueden ser muy breves. Y si también quieres hacer una pregunta por el chat, también puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces, y si quieres hacerlo, pones la mano para hablar. Entonces, así tenemos más organizado. Pues nada, si alguien quiere hacer una pregunta a Carlos, adelante. Sí, bueno, estoy leyendo aquí un chat que dice, lo leo. No sé si vosotros leéis también los chats. Sí, está ahí, sí, lo vemos. Sí, ahí está comentando cosas, Fran, muy interesantes, sí. Sí. Sí.
Pues sí. Bueno, yo creo que... Álvaro, hay una pregunta de Álvaro. Vale, adelante, Álvaro. Vale, ¿me oís? Sí. Sí, Vale. Bueno, pues felicidades por el libro. Quiero agradecerte de verdad, porque yo tenía muchas ganas de conocer el Risco de la Nava, tal como era. Y hoy tú pues me lo has descubierto. sí. Y no tiene nada que ver con lo que es ahora, claro. Un sitio pues parecía que impresionante, ¿no? Pero ya te digo, tenía muchas ganas de conocer el Valle de los Caídos sin la Cruz de los Caídos. Era una cosa que tenía siempre, nunca había encontrado ninguna foto y ahora la tengo. A ver, quería simplemente apuntarte, has hablado de que hay en la zona del Piedemonte, hay una zona de encinas y una zona de fresnos. Eso, vamos, es que eso se debe, ¿no? Supongo que igual lo sabes, pero como lo has dicho, hay una superficie de erosión fundamental, digamos, que es todo el Piedemonte o la rampa, ¿no? Sí. Y luego hay otra, incluso podríamos decir unidad de paisaje, que son las depresiones, y que a veces son fosas. Por ejemplo, en Soto Real hay una depresión antes de llegar a lo que es la montaña, ¿no? También, por ejemplo, en el Boalo tienes una pequeña depresión. En los Molinos, que la de los Molinos conectaría también con la del Escorial. Entonces, esa diferencia de superficie de erosión fundamental dentro de, me refiero, del Piedemonte, esa diferencia de esa superficie de erosión con respecto a las depresiones es lo que crea que haya suelos más pobres en la superficie de erosión que se pobla de encina, y los otros, en las depresiones, la capa freática queda ya muy cerca de la superficie, ¿no? Y eso, por eso existen, en vez de encinas, existen fresnos y un montón de lagunas endorreicas, que algunas son permanentes y otras no. Y hay otras, como bien sabes, que ya no son naturales, ¿no? O sea, eran naturales, pero al estar retenidas, no me acuerdo ahora, hay en las Zorreras y por ahí, hay un montón de lagunas que están represadas, que eso también lo sabes. Entonces, esa diferencia para mí es muy interesante, ¿no? Entre las depresiones donde hay fresno, donde el fresno, que en principio es una especie riparia, en esta zona se expande muchísimo, o sea, sale del ámbito de los ríos, y las superficies de encina, que bueno, ahí hay, que es la superficie de erosión donde existe los berrocales, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Álvaro. No sé si quieres comentar y luego tenemos la siguiente pregunta. No, gracias, Álvaro. sí, no. Sí, no, lo que dice sí, que es la plataforma es evidentemente que es una superficie de erosión, sí, sí. Vale. Sí, Ignacio, una sí, pregunta. Si quieres, Ignacio Herranz. Ante todo, gracias, Carlos, por tu excelente trabajo y tu presentación. He echado de menos que se comentara algo acerca o sobre la mina de magnesita, que no sé si es que no pertenece al Escorial o al San Lorenzo, pero parece ser que has pasado por alto en ella. Entonces quería saber cuál es el motivo para no haberla mencionado. No, la verdad es que como me habían dicho que 40 minutos y me he excedido de los 40 minutos, tampoco podía entretenerme en todo, pero sí, efectivamente, ahí hay una mina que se explotó en varios puntos, se explotó subiendo a la Cruz Verde, primero se explotó a cielo abierto a mano derecha, después a mano izquierda se explotó a cielo abierto y en galería. Hay dos bocas de mina y todavía se conservan también algunos edificios que posteriormente se han aprovechado para hacer algo de arqueología y construir el teatro de la mina. Ajá. Esas minas estuvieron, ahora
yo para las fechas soy muy malo, pero me parece que estuvieron hasta 1900, hasta el año 97, no, 1947 o 1947 o 1957. Una de esas dos fechas hasta ese momento estuvieron en explotación. Y bueno, lo que ocurre con la minería, pues que no siempre es rentable y se cerró por una cuestión económica. Todo eso se llevaba a Asturias para la decantación en los altos hornos. Y también el padre Vicuña, que hay que leerlo también con un poco de prudencia, habla de que ese arroyo que baja desde la mina es un arroyo aurífero. Yo desde luego nunca he visto pepitas de oro ni nada de eso, pero bueno, no sería de extrañar que hubiera restos de algún cuarzo aurífero o alguna cosita de esas. Muchísimas gracias. Están bastante bien estudiadas esas minas. Y en el libro hablo un poquito más de ellas. Sí. Muy amable, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, otra pregunta y luego cerramos. Si es posible, Michael, soy Francisco. Sí. Hola, Fran. Sí, me encantaría hacer una pregunta vale. Y también al hilo de lo que ha comentado el último compañero. Bueno, agradecer de entrada a Carlos la magnífica exposición que ha hecho. Obviamente, como él bien dice, pues no cabe todo lo que se podría hablar, de incluso los lavajos, y yendo un poco por la línea de lo que ha comentado Álvaro, de estas depresiones, que luego se han aprovechado algunas para hacerlos de esta forma tan propia de esta comarca de recoger el agua endorreica y aprovecharla para el ganado, incluso aprovechando algunas de las que se reúnen en su momento de lluvias y demás, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo de la mina las minas de magnesita, tanto las que hubo en un lado que están restauradas, esa medio ladera al inicio de lo que es el arroyo del Batán. He visto yo hace mucho tiempo antes de restaurarse. He visto bloques es una zona de afloramiento de magnesitas y también de serpentinas, de rocas serpentinizadas básicas. Yo he visto anfibolitas y es muy interesante. Todo esto describe muy bien, como bien dice Carlos, el padre Vicuña, uno de los agustinos del Escorial, de origen vasco, en su libro sobre rocas y minerales. El arroyo de las Majadillas, que es al que se refiere Carlos, yo también, bueno, sí, se dice que tiene arenas auríferas, pero creo que muy poca ley caso de tener alguna. Yo estuve interesado en su momento, estuve hablando con los dueños, estuve a punto de comprar la finca que ahora es el teatro, que tiene casi 4 hectáreas, y realmente son rocas básicas, es una cosa espectacular, una cosa maravillosa. Yo creo que me va a interesar mucho leer el libro de Carlos para ver qué noticias cuenta, porque está muy bien, ¿no? Entonces esa es una zona realmente de minerales también muy interesantes, pero sí, bueno, hay muchas cosas que le hemos hablado Carlos y yo alguna vez, incluso los afloramientos de mármol, pero ya en una zona un poco más lejana del área de estudio que nos ha mostrado Carlos, que creo que la que se circunscribe realmente a lo que es San Lorenzo y el Escorial, propiamente dicho. Las minas de la Cruz Verde, las canteras de la Cruz Verde están ya en el término municipal, propiamente de Zarzalejo y lindando casi con Santa María de la Alameda, ¿no? Entonces pasó al puerto de la Cruz Verde. Entonces no son, propiamente a lo mejor no son, aunque sacaba una foto de ellas desde la carretera de Robledo, pasó a la Cruz Verde, sacó una foto en que se veían, cuando hablaba de San Benito, pues no son propiamente a lo mejor dentro de lo que es el semivalle o el medio valle de lo que es el Escorial, pero vamos, que muy interesante todo. Yo tengo una noticia a este respecto que a lo mejor no conoce Carlos, y es por medio de un compañero de estudios que es doctor ingeniero de montes y profesor en la escuela de ingeniero de minas y profesor en la escuela de ingeniería de minas, que ya me comentó hace muchos años, cuando estaba abierta la parte de la cantera de abajo todavía y se restaurar, estoy hablando de 1980 y muchos, me comentó que posiblemente que él tenía la idea de que estas canteras de magnesita ya se hubieran utilizado en época romana o a comienzos de la Edad Media para extraer talco, que como sabéis es un mineral fruto de la degradación del silicato magnésico y serpentinas y rocas relacionadas como las que tenemos aquí. Yo no he visto ninguna información en ninguna parte. Bien, gracias, es cierto, Fran, que aquí hay un conjunto de calzadas romanas que pasan, pero eso lo dejo ahí en el aire por si Carlos tiene alguna información al respecto. Vale, gracias, Fran. Carlos, si quieres comentar algo. Sí,
Gracias, Fran. Sí, ya veo que Fran está muy puesto. Sí, a propósito de los mármoles, sí, hay mármoles. Los mármoles se encuentran en la zona de Robledondo, ¿eh? Y afloran y se ven justo en la carretera antes de llegar al puente de la Feña. Ahí hay un afloramiento de mármoles azulados. Sí, y parece ser que, pero yo no he encontrado noticia en el Instituto de Estudio Minero, en el Instituto de Mineralógico, sobre las canteras que hubo de mármol en Robledondo. Estoy pendiente de hacer una visita con alguien que me ha dicho que sí, que él las conoció en explotación. Qué Sí, bien. gracias, Frank. Me alegro Pues de nada, eso. una última pregunta Oye, hay aquí una pregunta en el chat de Gabriel. Sí. Sí, sobre la vegetación que había antes de la repoblación forestal de Abantos. A ver, cuando se repuebla Abantos, el monte no tenía vegetación arbórea. Se supone y que todo en la antigüedad la ladera de Abantos estaría poblada por robles. Y muestra de ello es que en el otro lado de la sierra, en Robledondo, hay todavía rodales a esa altitud de robles. Por lo tanto, la ladera estaría poblada de robles. ¿Qué ocurre? Que con la romanización y sobre todo en la Edad Media con la mesta, y hay que recordar que por aquí pasan dos cañadas reales, la leonesa que pasa por Malagón y la segoviana que viene por el sur de la sierra, desde Somosierra hasta Valmayor, pues la mesta era una institución con mucho más poderío político y económico que la agricultura y que lo forestal, y entonces se desforestó buena parte de los montes españoles, entre ellos pues San Lorenzo del Escorial. También se desforestaría. Y fue después, en el siglo XIX, cuando la Escuela de Montes usó el bosque, o sea, la ladera de Abantos como campo de prácticas. Y esta es la primera repoblación estructural que se hace en España. Es muy interesante el bosque de Abantos. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo creo que ya son casi 1h30 que llevamos la charla. Yo creo que vamos cerrando. Yo solamente quería decir que puedes, si quieres más información sobre el libro de Carlos, que se llama Los paisajes del Escorial, hay una página web con el mismo nombre, paisajesdelescorial.es. Y también puedes ver las librerías para comprar el libro. Y se vende aquí en nuestros pueblos, en la librería Azorín, en Quesada, en la calle del Rey, en el Cisne Negro y en Las Cocheras. Y abajo en el Escorial, en los libros Zaitigue. Y entonces, bueno, yo os recomiendo, si no tienes el libro, realmente lo recomiendo porque yo creo que ayuda mucho a entender nuestro entorno, que es tan bonito y, como muy bien ha dicho Carlos, que está bajo muchas amenazas, que tenemos que luchar para mantener este entorno, esos paisajes tan preciosos. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Pues gracias a vosotros y gracias a... Gracias, Carlos, excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Y voy a colgar esto en el YouTube. Si alguien no ha podido entrar porque he bloqueado todo, diles que pueden ver en breve toda la charla en la cadena YouTube de Entorno Escorial. Vale. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Adiós. Muchas gracias, Carlos. Vale, adiós, chao. Adiós. Adiós.